Amén. Continuamos con nuestra serie llamada Enfoque. Y hemos venido hablando de la importancia de tener los enfoques correctos de la vida. 60 personas que se bautizaron. Pero también hay otro dato del domingo pasado. 76 personas que se unieron a la familia de Champion Forest en la clase de membresía. Eso nos habla de una cosa, que las personas están buscando de Dios. Es el único realmente que puede traernos el enfoque correcto para llevar una vida acorde a lo que Él ha dicho, que es la vida en abundancia. Celebramos un domingo muy especial. El enfoque es algo que tú y yo necesitamos, pero también corremos el riesgo de que muchas veces nos desenfocamos. ¿Alguien aquí alguna vez se ha desenfocado en algún área de su vida? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Corremos el riesgo de perder el enfoque. A pesar de que estamos acá escuchando la palabra de Dios, corremos ese riesgo. Ocurría en los tiempos de Jesús. Había un grupo de personas en los tiempos de Jesús llamados los saduceos. Los saduceos, ellos creían en Dios, pero tenían un problema al momento de creer en ciertas cosas espirituales que también podían ocurrir. En una ocasión trataron de poner a prueba a Jesús. Había gente así, probaban a Jesús y dijeron, le vamos a lanzar unas preguntas a ver si es cierto que Él nos la puede responder. Y le trajeron un tema para tratar de colocar en aprietos a Jesús. Como si fuera posible colocar en aprietos a Jesús. Jesús les respondía y los que terminaban en aprietos eran ellos. Pero se me hizo interesante un versículo que lo encontramos en Mateo 22, versículo 29, donde Él les da una respuesta que es con la cual yo quiero partir el día de hoy. Mateo 22, 29 dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús les contestó ante esta pregunta que ellos habían traído tratando de ponerlo en aprietos. Ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Se me hizo interesante cómo utiliza esta frase, este juego de palabras diciéndoles, ustedes vienen con preguntas a mí de la vida, pero quiero decirles algo, ustedes están equivocados. Y da la razón por la cual estaban ellos equivocados. Era que desconocían las Escrituras y desconocían el poder de Dios. Para tener un enfoque correcto de la vida, iglesia, tú y yo necesitamos conocer las Escrituras. Alguien tiene que decir amén a eso. La Biblia es donde tú y yo podemos encontrar enfoques correctos para nuestra vida, pero lastimosamente la Biblia es lo que va pasando el tiempo y lo que la gente lee cada vez menos. Podemos ver horas de videos en YouTube o TikTok, pero nos cuesta a veces leer un capítulo de la Biblia. Y Jesús es poderoso cuando Él dice, gente, si tú desconoces este manual, probablemente podrás equivocarte en la vida, pero no lo deja ahí. También le dice, desconocen el poder de Dios. Y es que cuando conocemos la palabra de Dios, esto trae vida a nosotros. Y si comenzamos a vivir acorde a ella, podemos comenzar a experimentar el poder de Dios. Por algo la Biblia dice que Dios es todopoderoso. ¿Alguien cree que Dios es todopoderoso? Pero ¿por qué a veces no vemos ese poder en nuestra vida? Porque probablemente desconocemos dos elementos que Jesús les dijo a los saduceos. Ustedes están equivocados porque desconocen la Escritura y desconocen el poder de Dios. Por eso yo amo nuestra congregación. Amo un lugar como este, como siempre te decimos. Aquí no hablamos ideas y conceptos que yo pueda tener. Aquí exponemos la palabra de Dios, la única que realmente puede transformar nuestra vida, transformar la circunstancia y traer un enfoque diferente
a cada uno de nosotros. Pero luego en los versículos más adelante, en el versículo 36, fíjate, no habían pasado muchos versículos y Jesús les da ahora un enfoque que es trascendental. El mismo capítulo 22 de Mateo, versículo 36, dice así: Maestro, le preguntaron ahora, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda, di conmigo toda la ley y los profetas. Jesús era un experto, un profesor experto, un maestro por excelencia, y les dijo: ok, la ley se les hace demasiado complicada, se la voy a resumir. ¿Te acuerdas cuando estabas en la escuela y le pedías al compañero que te pasara el resumen? ¿Sí o no? Le decía: oiga, páseme el resumen de todo lo que habló durante una hora. Porque a veces somos un poquito flojitos, ¿verdad? Y Dios sabe que ante eso también dijo: ok, estos no van a entender la ley. De hecho, hasta peleas hay por la ley, ¿verdad? Pero viene el maestro y dice: se la voy a resumir en dos conceptos. 1, amarás al Señor tu Dios. 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero en la vida existe un gran desenfoque, que olvidamos estos dos fundamentos que Jesús instituyó. Esto en lo cual hemos sido nosotros enseñados, probablemente crecemos desde pequeños y no se nos enseñó a amar a nuestro prójimo, se nos enseñó a competir contra nuestro prójimo. ¿Alguien aquí está casado? Levanta la mano, a mucha honra, ¿verdad? No te avergüences. No te avergüences ni de Dios, ni te avergüences de estar casado. Ahora, ¿qué tal la llevas? ¿Son un equipo ganador? ¿Son un equipo triunfador? Hoy me decía Juan Carlos, ¿verdad? E Hilda, con el programa Recomprometiéndonos, hay algunos que ya están desertando. Y yo no sé si tú estás aquí, no lo digo por ti, pero quiero decirte algo. Tú puedes estar viviendo una vida desenfocada. Y lo que Dios está tratando de hacer a través de su palabra, a través de programas como los que tenemos en esta iglesia, es traer un enfoque que no te enseñaron. No te enseñaron a amar al prójimo, te enseñaron a competir contra el prójimo. No te enseñaron a amar, sino en ocasiones te enseñaron a odiar. Mire, ayúdame con la foto. Hay una foto que yo te quiero mostrar, fíjate. Son unos hermosos niños con una sonrisa en su rostro. Pero esta foto la saqué porque se me hizo interesante. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, a los niños desde muy pequeños se les enseñaba a odiar. De tal manera que cuando ellos tenían una raza de determinada nación o de otro contexto, estos niños automáticamente no había amor hacia esa otra raza, pero sí había odio. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque en ocasiones tú vas por la vida odiando a todo mundo y no sabes ni por qué los odias. Odias los semáforos cuando están en rojo. Odias a los perros que andan por ahí en tu casa. ¿Y qué decirte de tu familia? Probablemente desde pequeño a ti hay una programación que no te enseñó a amar a tu prójimo. No te enseñaron a amar a Dios. No te enseñaron a amar a tu prójimo, pero probablemente sí te enseñaron a odiar. Por eso yo quiero hablarte en los minutos que me queda. Yo he titulado al mensaje del día de hoy: Sanando heridas. Sanando heridas. La semana pasada hablamos de cómo tú y yo debemos ser un ambiente saludable en donde otros puedan crecer a nuestro alrededor. Pero hubieron algunas personas de la congregación que me dijeron: pastor, entonces yo soy una persona tóxica.
Se les quedó esa parte del mensaje. Si no sabes de qué estamos hablando, vete al YouTube, ¿verdad? Champion for Jersey Villa, ahí está el mensaje. Hablamos de las personas tóxicas. Y yo quiero hacer una aclaración porque te quiero decir, no, la persona tóxica es aquella que anhela, se deleita, es feliz con ver destruir a otras personas. Pero lo que probablemente sí podemos tener son ciertas actitudes, ciertas acciones tóxicas que tú debes eliminar. Eso lo hablamos la semana pasada. Y lo quiero aclarar porque no quiero que allá en los pasillos le anden diciendo, ¿verdad? Ahí va el hermano tóxico. O ahí va la hermana tóxica, ¿verdad? No fue ese el enfoque del tema. Pero sí tratamos algo muy importante, Pastor Charlie, y es que nosotros debemos ser ese ambiente donde otros puedan crecer. Pero no podremos ser ese ambiente si desde pequeños a cada uno de nosotros lo que nos enseñaron fue cosas malas que nos han desviado y no nos permiten llegar a cumplir lo que Jesús instituyó. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso si hay odio en tu corazón, no me extraña. Probablemente viviste una vida en la cual el odio llegó y en lugar de convertirte en un ambiente saludable, te convertiste en un ambiente que no te permite crecer a ti y no permite crecer a los demás. Fíjate lo que dice Proverbio 22:6. Proverbio 22:6, muy conocido. Instruye al niño. ¿En dónde? En su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero lastimosamente, probablemente desde niño nos descuidaron. Algunos probablemente aquí crecieron solitos a la deriva. No hubo papá en casa, no hubo mamá en casa. Y si hubieron tíos, probablemente no fue el mejor escenario para que tú pudieras crecer. El problema está en que si creciste y llegamos a viejos. A algunos no nos gusta aceptar esa realidad, ¿verdad? Pero es parte de la vida. Pero cuando la Biblia dice, si no te instruyeron de pequeño, probablemente ahora de grande te has alejado y has comenzado a caminar por un camino que no era lo que Dios quería o tenía preparado para ti. Nos muestra un camino que traemos desde pequeños. Desde pequeños hemos recibido en muchas ocasiones odio en nuestro corazón. Probablemente nunca te enseñó nadie a amar. Un abrazo que hayas recibido quizás era contado con los dedos de tu mano. Por tal razón, sabes que el día de hoy estás experimentando una vida un poquito complicada. Ahora, dependiendo de todo lo que hay dentro de nosotros, en nuestro corazón, es así el camino que estamos enfrentando. El camino de nuestra vida tiene un propósito especial, el cual consiste en amar a Dios y amar al prójimo. Gracias, Dayana. ¿Alguien más cree que necesita un poquito más de amor al prójimo? Hablemos sinceros, ¿verdad? Somos una casa que los trapitos sucios, dicen por ahí, se lavan en casa. Pues hablemos un poquito de la realidad. Salgámonos un poquito de la sonrisa dominguera que ponemos. Salgámonos un ratito del saquito elegante que la japonesa le pone a uno, ¿verdad? Vámonos ahí adentro, vámonos al corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo estás caminando tu vida? Quiero regalarte una frase para los que les gusta anotar. El enfoque es amar a nuestro prójimo, pero constantemente nos desenfocamos y vivimos en una competencia con los demás. El enfoque es amar. El enfoque no es competir. Lo interesante es que esto pasa hasta en las mejores familias, dicen por ahí. Pasa en las congregaciones. ¿Sabías que a veces hay cristianos que se pelean por los títulos y las posiciones de la iglesia? Algunos dicen, ¿en serio, pastor? Sí, te lo cuento yo acá, para que ores por ellos. En este lugar, ¿sabes qué? Hemos entendido una cosa. El principal mandamiento de Jesús se trata de amar, no de competir. La única competencia que tenemos es contra nosotros mismos. La única competencia que tenemos es con nosotros mejorar día con día nuestro carácter. ¿Alguien aquí tiene problemas de carácter? Otro trapito sucio que necesitamos traer a este lugar, ¿cierto?
Ahora, ¿cómo está esa competencia contigo mismo de mejorar tu carácter día con día? De gritar menos, ¿verdad? Y hablar cada vez más suavecito. La blanda respuesta quita el enojo, hace calmar la ira del otro. Pero no, en las iglesias somos los que más gritamos, ¿sí o no? Te repito la pregunta, ¿cómo está tu casa? Te aseguro una cosa, está como está tu corazón. Con Dios, ¿sabes qué? Necesitamos llegar a Él y decirle: Dios, cambia nuestro enfoque. El enfoque de volver a ser un ambiente saludable. El enfoque de no ser personas religiosas, sino realmente personas que amamos a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Quitemos a un lado la religiosidad. Eso no sirve para nada. Pero en ocasiones nos enseñaron a ser religiosos. Y aún la religión puede hacer algo que ha marcado tu corazón y no te permite ser lo que Jesús dijo, ser una luz en medio de la oscuridad. Filipenses 2, versículo 13 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Quién es el que nos da el poder para cambiar? Es Dios. Pero luego dice: hagan todo sin quejarse. ¿Hay alguien aquí que es bien quejón? Ahí te va otra. Hagan todo sin discutir. ¿Alguien aquí es medio peleón? ¿Entiendes el griego peleón o no? Te lo estoy tratando de hablar muy claro para que lo entiendas, ¿sí? Ahora, la Biblia es clara cuando dice: hagan todo sin quejarse, sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Pero la pregunta de todo esto entonces, ¿qué es brillar? Nos han enseñado a brillar de la forma incorrecta. Te han enseñado de la forma muy equivocada para decirte: tú brillas cuando tienes fama. Tú brillas cuando tienes determinadas cosas en esta tierra. Tú brillas cuando comienzas a adquirir un montón de cosas que te hacen feliz a ti. Y todo radica en lo que a ti te rodea, pero está muy lejos de lo que la palabra de Dios dice que es brillar. El brillar, ¿sabes qué? Es lo que verdaderamente nos da identidad. Y el problema está en que a veces nuestros corazones están apagados. Estamos viviendo en oscuridad porque nos hemos alejado del camino que supuestamente nos tuvieron que haber enseñado desde pequeños. ¿Te acuerdas? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero a veces ni siquiera sabemos cuál es ese camino. Nadie nos dijo que teníamos que amar a Dios. Nadie nos dijo que teníamos que amar al prójimo, todo lo contrario. Y el problema está que vas por la vida y comienzas a apagarte cada vez más y más y dejas de brillar. ¿Por qué? Porque las heridas que tú y yo tenemos en nuestro corazón es algo que no nos permite brillar. Por eso estamos hablando de sanando nuestras heridas. 11 personas se bautizaron acá en nuestra casa el domingo pasado. 2 personas más, Isabel y Mayra, se bautizan el día de hoy junto a 2 estudiantes. Esto nos muestra que las personas queremos cambiar. ¿Alguien aquí quiere cambiar su realidad? ¿Alguien aquí quiere realmente comenzar a vivir siendo feliz? Todo comienza con esto. Cuando tú y yo entendemos que nuestra luz viene cuando comenzamos a amar a los demás. Como iglesia no podemos ser un estorbo en la fe de los demás. Como iglesia debemos ser una fe tan clara basada en la Biblia que les enseñamos a otros quién es nuestro Dios, a quién pueden amar. ¿Alguien aquí conoce a ese Dios? Ese Dios es lo más bello que puede haber en toda la vida. Y si tú lo encuentras, traerás un brillo que nada más te puede dar en esta vida. Tú y yo debemos demostrar a ese Dios que brilla y que puede brillar en nuestro corazón a través del amor que Él nos pone por Él y por los demás. Lucas 10:25. Lucas 10:25, un pasaje muy hermoso que yo quiero que lo leamos juntos. Dice así: He aquí,
un intérprete de la ley, o sea, alguien que interpretaba la ley, se levantó y le dijo a Jesús para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El intérprete respondió y le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, lo que ya había dicho Jesús antes, y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a él mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y, di conmigo, vivirás. Versículo 29. Pero la persona que se acercó, queriendo justificarse a sí misma, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por ese camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él. Viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estas 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le respondió: el que usó de su misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Muchos conocíamos esta historia, es muy famosa, la historia del buen samaritano. Pero esta historia contiene varias verdades. Y yo quiero comenzar así con la pregunta que él hace: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Brevemente, para sanar nuestras heridas necesitamos, punto 1, enfocar nuestra vida en lo que es eterno. Enfocar nuestra vida en lo que es eterno. Para sanar nuestras heridas, lo primero que debemos entender es que la vida no se acaba cuando tú y yo damos el último suspiro en este cuerpo. Hay personas que tienen el concepto equivocado de la vida y creen y dicen: voy a vivir unos 80, a veces va bajando 70. Algunos con más fe, unos 90, ¿sí? Algunos dicen 100, no, ¿para qué tanto, pastor? Tanto sufrimiento. Y sabes qué, encajonas tu vida a determinada cantidad de años, pero quiero decirte algo: hay una eternidad esperando por nosotros. Lo quieras creer o no, es mi deber decírtelo como pastor. Hay una eternidad que tú puedes pasar con Él, o lo peor de todo que te puede suceder es que la pases sin Él. Una eternidad. Pero cuando nos enfocamos en la eternidad, ¿sabes qué? Es cuando aprendemos a realmente enfocarnos en las cosas que realmente importan. Te regalo otra frase: cuando tú y yo muramos, si no amamos a Dios y a los demás, habremos vivido una vida sin sentido. Cuando tú y yo partamos de esta vida, pudiste alcanzar todo lo que tú anhelabas, pero si no hiciste las 2 cosas que Jesús mandó, que era amar a Dios y amar al prójimo, te darás cuenta que toda tu vida no valió nada. No significó nada. Pero cuando tú te enfocas en la eternidad, ¿sabes qué? Comienzas a esforzarte por dejar cosas, no cosas que se van a ir de la noche a la mañana. Nos esforzamos por tener dinero y el dinero sabemos que se va así, ¿sí o no? Hoy en una clase, un grupo de vida hablaban de la inflación. ¡Oh! Y algunos no saben ni si seguir comprando huevos o comprar gallinas, ¿sí o no? O poner una granja. Y comienzas a proyectarte con cosas que no son malas, pero cuidado, no dejes a un costado lo eterno. Hay un trabajo más importante que hacer que andar comprando huevos de gallinas.
Hay un trabajo más importante por el cual tú te debes preocupar, más allá de si la inflación está, cuánto va a durar, cuánto tiempo va a pasar. No descuides lo más importante, y lo más importante siempre va a ser lo eterno. Cuando entiendes esto, comienzas a esforzarte por llevar una vida que impacta a los demás. Quiero hacerte la pregunta: en tu velorio, ¿cuántos estarán ahí agradecidos por tu vida? ¿O cuántos estarán más agradecidos por tu muerte? Gracias, Dios, que te lo llevaste. Casadas, ¿qué tal el matrimonio? ¿Cuántas están ahí ya diciéndole: Padre, llévatelo? Ya no lo aguanto. Ay, pero ¿cómo trabaja ese hombre? Es un toro para trabajar. Sale el lunes, regresa el domingo, pero llévatelo, Señor. ¿Sabes qué? Esas respuestas nos hacen ver que probablemente nos hemos enfocado demasiado en lo temporal y no en lo eterno. Pero hay otro detalle. Cuando Dios dice: ama a tu Dios y a tu prójimo. Punto 2, ten cuidado con los caminos peligrosos. La historia nos habla de un camino en el cual una persona iba por ese lugar, de Jerusalén a Jericó. Y el historiador Josefo dice algo muy interesante. Ni siquiera es que esté en la Biblia, pero acuérdate, creemos en la Biblia porque tiene cómo comprobarse históricamente. Y había un historiador llamado Josefo que decía: el camino de Jerusalén a Jericó era famoso por sus peligros, especialmente por los ladrones. Y déjame decirte algo: en esta vida hay un camino que tú no debes seguir, y es el camino de vivir con un corazón herido. Un corazón herido es peligroso. Un corazón que no ha sanado es un corazón que comienza a herir a todos a su alrededor, creyentes o no creyentes. Esta es una vara que tú y yo debemos comenzar a ser conscientes que hay en la vida de las personas. ¿Cómo está tu corazón? Ten cuidado con esos caminos llenos de heridas. En ocasiones te ha tocado vivir, te ha tocado caminar por situaciones en las cuales, al igual que este hombre que está en la Biblia, fue atacado, fuiste robado, y por consecuencia hay heridas en ti que necesitan sanar. Tienes un corazón tan herido que en ti no puede haber amor, y todo lo contrario, comienzas a caminar por un camino peligroso que es el camino del odio. Ese dolor no te permite amar a Dios, y tú no podrás nunca amar a Dios y amar a tu prójimo a menos que tu corazón sea sanado. Salmo 147:3 dice: el Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Los salmos nos está mostrando lo que Jesús después nos muestra en los evangelios cuando dice: hubo un buen samaritano que se preocupó por la herida de alguien más, lo sanó y lo cuidó. Dios puede sanar tu corazón, amigo. Dios puede sanar tu corazón. Dios puede restaurar tu matrimonio. Ahí solo fueron menos. No, pastor, que no restaure nada. Ya estoy cansado. Ya no tienes ni ganas de vivir. ¿Sabes qué? Y crees que la solución es darte por vencido. No, la solución está en que no te des por vencido, en buscar a Dios, el único que puede volver a hacerte brillar. Deja ya de estar intentando brillar a la manera de allá afuera y comienza a brillar como realmente tú vas a comenzar a ser feliz cuando amas a Dios y amas a tus prójimos. No caminemos solos en la vida. Este hombre estaba caminando solo. ¿Y sabes qué le pasó? Lo asaltaron y lo dejaron casi medio muerto, dice la Biblia. Ten cuidado en cómo estás caminando los caminos de tu vida. No camines solo, y mucho menos camines con dolor y odio en ti. Por el contrario, último punto, y yo cierro con esto: vive amando y no odiando. Vive amando y no odiando. Hubo un samaritano
que tenía muchas razones para odiar a ese judío que estaba ahí malherido. Pero Jesús nos muestra una gran verdad a través de él. Dice el pasaje que él fue movido a misericordia, vino cerca de él, le vio, fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El samaritano, quien menos lo esperábamos, decidió amar a su prójimo. Y Jesús estaba llevando una gran lección a través de esto. El samaritano comienza a colocar en esta persona herida, le coloca vino para desinfectar sus heridas, le coloca el aceite para calmar el dolor que estaban ocasionando estas heridas. Lo llevó a un lugar en el cual él iba a ser cuidado. Este samaritano nos muestra lo que Jesús hace con cada uno de nosotros. Jesús puede sanar tus heridas. Jesús puede quitar tu dolor. Jesús puede traerte a un lugar como este para que seas cuidado y amado. Probablemente llegaste porque alguien te invitó, pero déjame decirte, la principal invitación Dios la tenía preparada para ti. En ocasiones las personas dicen: pastor, todo lo que usted habló, estaba hablando de mi vida. Quiero decirte algo, no es uno, es la palabra de Dios. Dios te conoce, Dios te ama. Y Él sabe que estás viviendo con heridas y con dolor que no te permiten amar a los demás. Dios quiere sanar tu odio. Dios quiere sanar y vendar tus heridas para que tú luego puedas sanar las heridas de los demás. ¿Sabías que a tu alrededor hay personas que están heridas? No, déjate lo repito, algunos me quedan viendo bien serio. ¿Dónde, pastor? Ni cuenta te has dado. Probablemente tienes un adolescente en tu casa que tiene una gran herida en su corazón y tú ni cuenta te das. Somos como el sacerdote y el levita, que eran dos personas con posiciones en el templo, pero no nos damos ni cuenta del dolor que esa persona está sufriendo. Iglesia, si queremos marcar la diferencia en nuestras vidas y en los demás, debemos tú y yo ser movidos a misericordia. Misericordia de ver el dolor, la herida de alguien más y decir: esta persona necesita que alguien cuide de él. Esta persona necesita que alguien lo lleve a Jesús. ¿Y sabes quién es esa persona? Usted, pastor. Para eso le pagan, ¿no? Y comenzamos a justificarnos como el intérprete de la ley. ¿Sabes qué? Jesús estaba dando una lección en este lugar. Un samaritano. ¿Cuánta ley Alain podía conocer este samaritano? Probablemente ninguna. Por algo Jesús dijo: se la voy a resumir, iglesia. No es la ley. Hay dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y cuando lo amas con todo tu ser, es cuando puedes llegar a amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, en lugar de promover un mandamiento por encima del otro, les dijo: no, hay dos que son la base de todo lo que yo he venido a hacer en sus vidas. Amarás al Señor tu Dios. Nunca te olvides de Él. Hace un par de domingos hablamos de buscar primeramente al Señor, pero ahora estamos yendo al siguiente nivel. ¿Cómo estás tú ayudando a la comunidad? ¿Estás sanando heridas? ¿O somos personas que herimos aún más? Si amamos a Dios con todo, en nosotros habrá una transformación real, no una transformación ficticia, que a veces como cristianos hasta nos enseñaron mal, ¿verdad? Usted como cristiano agarre una Biblia, la más grande que encuentre, se la pone debajo del brazo y cuando vea pecado, les comienza a dar de bibliazos a todo mundo. Si le da en la cabeza, mejor. Y tú te quedas: wow, con razón no puedo amar, porque nadie me instruyó correctamente. Cuando Él dijo: ustedes están equivocados porque desconocen la Escritura, y el poder de Dios te está diciendo: no te estoy hablando de ritos religiosos, te estoy hablando de algo que va a sanar tus heridas, va a transformar tu vida, y ahora realmente vas a amar a los prójimos, al prójimo. El samaritano, quien menos esperaba. Jesús nos dice una cosa nueva: no todo lo que brilla es oro. ¿Has escuchado esa frase? A veces de quien menos esperamos es de donde vemos más a Dios.
Por eso, iglesia, no nos cansemos de buscarle primeramente a Él y vayamos al siguiente nivel. Te regalo la última frase. El verdadero brillo de nuestras vidas no viene por lo que presumimos. El verdadero brillo viene por lo que hacemos por los demás. Dejo que te la mastiques un poquito, ¿verdad? Porque está larguita esta frase. El verdadero brillo de tu vida no viene por lo que tanto estás luchando por alcanzar. ¿Para qué? Para presumirle a los demás. El verdadero brillo de tu vida viene por todo lo que estás haciendo por los demás. Amamos a Dios. ¿Alguien aquí ama a Dios? Y ese amor, sí o sí, tiene que transformar tu odio en amor. No puedes ser un creyente que ama a Dios y odia a los demás. No es posible. La Biblia es clara cuando lo dice. No es posible que quieras amar a Dios y todavía tengas cosas en tu pasado que no has podido perdonar. La vida, iglesia, no es una competencia con los demás. La vida se trata de vivir ayudando y amando a los demás. Eso es brillar. Por eso Jesús le dijo a este intérprete: haz eso y vivirás. Ponte de pie en este lugar, por favor. Porque probablemente tú vienes acá a la congregación y dices: pastor, yo le quiero echar ganas, pero no estoy brillando. Mi vida está oscura. Mi vida no está brillando. Y eres creyente probablemente. No se trata de venir a la iglesia. Ven a la iglesia, porque aquí es donde nos enfocamos. Pero se trata de amar lo que Dios ama. Yo sé que algunos hemos escuchado esta canción. Y si te animas... Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.